como la Guerra Fría, que se trasladó también a las pugnas olímpicas, etcétera. Entonces, Alemania empezó a implementar lo que fueron los laboratorios seguíamos sobre el horizonte de qué? De la medición de tiempos de reacción, pero ya le incluimos unos asuntos, la motivación hacia la práctica deportiva. Listo. Un momento fundante para la psicología del deporte como episteme es el 1965 con el primer Congreso de Roma, donde ya se instala y se habla de, venga, una cosa que llama psicología del deporte, es una psicología que empezaba a intervenir sobre unos asuntos de los deportistas, sino que trata de modelar de mejor manera no solo su método, sino también como toda su epistemología. Entonces, seguimos. ¿Qué seguimos investigando? El aprendizaje motor, las técnicas de observación, la activación fisiológica. Entonces, hoy muchos de la psicología del deporte están interviniendo sobre la activación fisiológica y la preparación para la competencia. ¿Sí? Y ya empieza un asunto que finalmente no toma fuerza y yo confieso, como con toda tranquilidad también, no va a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque no puede hacer una promesa de eficacia y desde la ética no puede hacer una promesa de eficacia. No hay problema con eso. Que es la psicoanálisis aplicada al deporte. Entonces, hoy sí miramos, yo veía un video ayer no recuerdo el programa, lo veía en redes, un periodista argentino decía, o un entrenador argentino, decía, es que no estamos en capacidad de competir con Europa. Y empezaba a hablar de cifras. ¿Cierto? Es que el porcentaje de grasa debe estar por debajo de tanto, para poder competir en Europa tienes que correr tanto, tienes que tener tal capacidad física, tal capacidad y si no, eso es como si quieres participar en una gran carrera de autos, si no tienes un motor 5000, sino que tienes un motor 1000, pues no tienes con qué. En términos físicos, fisiológicos, sí, pero eso también da unas coordenadas de qué nos está diciendo la época, qué nos está exigiendo la época o qué nos está perfilando la época sobre lo que son las condiciones del fútbol, ¿cierto? Donde yo parto como de cierta nostalgia, ¿sí? Me declaro nostálgico que extraña al jugador porque a veces no me cuadra el atleta, que es lo que vemos hoy en el fútbol. Entre el 65 y el 85 se consolida, digamos, la episteme de la psicología del deporte. ¿Cómo se consolida? Entonces se crean las asociaciones, se crean los currículos, se empiezan en las universidades a desarrollar la disciplina, se hacen más congresos, entonces se amplía como el campo de profesionales en el campo y del 86 a hoy ha habido más expansión, más diversificación, ¿cierto? Más conforme con coyunturas políticas en el caso de la Unión Soviética y su incidencia y esa relación entre, que lo vamos a ver enseguida, el tratamiento mental, la cientificidad psicológica, los coaching y el psicoanálisis aplicado al deporte, ¿cierto? Hoy muy mediado por todo el asunto tecnológico y todo el asunto de la inmediatez del resultado. ¿Yo qué necesito? Que me resuelva ese estrés, esa ansiedad que tiene, porque no sabe que yo me compita. Enseguida vamos a ver si realmente eso es responsable con la constitución subjetiva del sujeto. Entonces, algunas perspectivas o enfoques desde donde se aborda la psicología del deporte. Porque además creemos que la psicología del deporte no es psicología del alto rendimiento. Y no. La psicología del deporte tiene ramas, tiene caminos, tiene perspectivas de abordaje. Entonces, uno es el de su episteme misma, ¿cierto? La psicología como objeto de saber. Otra es la psicología social de la actividad física del deporte. En particular por la incidencia de los padres, por la razón de las instituciones, en deportes que movilizan masa, en donde además hay fenómenos de violencia como en el fútbol. Entonces, implica ya como una especie de psicología social que trata esos asuntos, incluyendo la relación sexo-género, ¿sí? Que hoy también interpela e interroga hasta la competitividad misma, ¿cierto? Y eso sería motivo de otra discusión, y es la del sujeto trans en el deporte en particular, el de la mujer trans compitiendo con las mujeres. El de la psicología de alto rendimiento, que busca la potenciación, la optimización del resultado y de las capacidades, que es con lo que más relacionamos la psicología del deporte. La psicología del deportista, ya diríamos como una especie de psicología individual que busca también mirar cuáles son los elementos de la subjetividad con las cuales
un sujeto deportista se moviliza. Voy a utilizar mucho ese asunto de sujeto. ¿Por qué? Porque no es que haya una condición especial de la constitución subjetiva de un sujeto que practica deporte, en el alto rendimiento de cualquiera que sea. Ahí sí como termina diciendo uno, termina siendo mortales. Mortales que se enamoran, mortales que sufren, mortales que tienen que ir al baño, mortales que... ¿Cierto? Cuando la gran estrella falla el último penal, cuando la gran estrella no logra hacer el salto como corresponde, la gran estrella, sí, porque es que en esos momentos también opera el mortal que somos, porque en últimas todos ya hicimos una estructura subjetiva antes de agenciar los deportistas. Con ella cargamos el resto de la vida. Nosotros no nos podemos desprender de esa, por más fama, por más dinero, por más prestigio, por más reconocimiento que tengamos. La psicología de los entrenadores, ¿cierto? Y allí hay una cosa bien interesante en esto de la psicología de los entrenadores, no solo por el tema de variables psicológicas, sino por la estructura y las posiciones del entrenador en relación con la constitución subjetiva, con la pulsión y la transferencia. Esos son conceptos psicoanalíticos, el de pulsión y transferencia. Y ahí define la posición y la manera en la que un entrenador se posiciona en relación con su saber y en relación con el lugar que ocupa como sujeto supuesto saber. Y la psicología de los jueces y el arbitraje, ¿cierto? También cuáles son las elecciones, porque un sujeto elige posicionarse en un lugar de poder pero de desprestigio, de poder pero de interpelación, de poder, ¿cierto? ¿Qué hay ahí también en su función formativa y en su función ética? Algunos campos de intervención, entonces, al alto rendimiento, la clínica psicológica, y aquí es donde dejo una primera pregunta, una moda o una demanda. Ya, entonces resulta que deportista de alto rendimiento, que no tenga su psicólogo, su coach, su acompañante, su consejero, como lo quiera llamar, pareciera como que no logra lidiar por sí mismo. ¿Sí? Entonces eso es un asunto promocional o sintomático. Promocional, promoción de capacidades. ¿Cierto? ¿Cuál es el asunto a veces con la psicología? Que es muy difícil alguna movilización subjetiva que no pase por una interpelación, una interrogación en la cual el sujeto se incomoda con sus formas. Entonces, por lo menos en el fútbol, se nos ha vuelto bien complejo intervenir sobre un sujeto que no se quiere hacer preguntas. Yo no he recibido el primer paciente que no llegue con una queja. No, al menos a mí no me ha llegado el primero como que lo trae por aquí. No sé, es que estoy como tan feliz, estoy tan preocupado que yo veo como a todo el mundo como angustiado, como en la mala, como en la chanda, y yo estoy como tan feliz. Pues hasta ahora a mí no me ha llegado el consultorio de ninguno que es como preocupado por su felicidad. Ahí hay un asunto que incomoda, que angustia, que atormenta, que no funciona. Entonces la queja de la demanda psicológica pasa poco por eso. Entonces hay algo, el asunto de lo promocional que tiene cabida desde el campo de las capacidades cognitivas, pero desde el campo de la subjetividad, si uno no tiene una incomodidad, es muy difícil que uno realmente se vaya a decir verdades incómodas por las que uno se está preguntando. Eh, en el campo de la iniciación deportiva, creo que nos surge pensarnos los psicólogos en ese campo de la iniciación, y un poco desde las etapas, desde las transferencias. En el club paréntesis, en el club montamos un modelo que se llama pedagogía del vínculo y es un poco trabajar con la transferencia de los entrenadores. Digamos que hay un modelo que tiene que ver como con lo deportivo, con la estructura del aprendizaje del fútbol, pero también entendemos que la singularidad de cada entrenador impacta de una manera diferenciada en sus grupos. Es lo mismo que pasa con los colegios. Pasa mucho en las escuelas que los muchachitos pasan a la siguiente categoría y cambian de entrenador y los papás hasta firman, se reúnen, que no los cambien, que los dejen seguir con el mismo hasta en los colegios. Mañana con la coordinación que si pueden seguir con el mismo profesor en el siguiente. El tema de transferencia. Los contextos sociales de intervención, lo mencionaba ahora, y tiene que ver con el deporte y la violencia, tiene que ver con el deporte y la pobreza, tiene que ver con el deporte y la ética.
con el deporte y la transformación social. Creo que ahí siempre será un potencial, pero por lo menos en campos como el del fútbol se ha vuelto riesgo, entre potencial y riesgo. La intervención de trastornos que afectan la homeostasis del deportista, y por eso pongo los trastornos entre comillas, porque por lo menos en el plano del psicoanálisis no habría una psicopatología en la cual haya una clasificación de un sujeto trastornado. Tendrá unos conflictos que tienen que ver con la subjetividad desde su estructura, pero no necesariamente, no nos ocupamos de pensar en un sujeto que está enfermo, inclusive en el plano de la perversión, inclusive en el plano de del episodio psicótico, si fuera el caso. O sea, ahí no hay una clasificación, hay un sujeto que tiene una forma de relación, un sujeto que tiene un conflicto en sus formas de relación, de intervención, de interacción y de agenciamiento en el campo del deporte específicamente. ¿Por qué? Porque la pretensión de neutralidad no es posible, no es posible la neutralidad. ¿Y por qué no es posible? Por esto, que no es menor, porque la irrupción psíquica insiste y es constante, y la angustia es el afecto que no miente. Usted está preocupado por algo, no le saca la cabeza. Sí. Usted tiene una tusa amorosa, tiene una ruptura. ¿Sí? ¿Y eso cómo me saco de la cabeza? Porque es que eso le produce angustia. La angustia es el afecto que no miente porque te está diciendo cosas que tienen que ver con lo que verdaderamente está movilizando tus intenciones y tus circunstancias. Entonces, los seres humanos no podemos blanquearnos para, y en particular la irrupción de lo psíquico. Entonces, ¿cómo sería la irrupción de lo psíquico en un deportista en un momento crucial? ¿Cierto? Le venga desde sus propios fantasmas, temores de lesión o temores de fracaso o que le viene el éxito adelantado, ¿cierto? Como cuando sacamos a Mayra, creo que creímos que habíamos ganado. Profe Marcil, ya no me la saque. Muy bien. Entonces, ¿sí? Porque el equilibrio es una condición paradójica. Paradójica. ¿Qué tiene por estructura el caos? Entonces, eso de sentirnos, y claro, fíjese que hoy hay una cantidad de prácticas que te ofrecen la posibilidad de equilibrio y puede haberlo, digamos, en ciertos momentos, prácticas de yoga, prácticas de meditación, prácticas de apaciguamiento fisiológico que son técnicas que para momentos específicos pueden ser funcionales, pueden resolver momentos de angustia, pueden bajar tensiones, pueden bajar estrés, ¿cierto? Pero es como cuando yo tengo una migraña y encuentro la pastillita, encuentro el paliativo. Pero entonces me quedo siempre con el paliativo. Voy a hacer siempre el proceso de meditación cada que tengo angustia y el día que no me funcione o el día que la migraña se intensifique o voy al origen de la migraña. O sea, ¿en qué momento voy a dejar de tomarme la pastilla o en qué momento voy a dejar de hacer la meditación y en qué momento voy a decir, venga, a mí por qué me da esta huevonada tanto? Venga, algo tiene que haber, miremos si es físico, si es fisiológico, si es psicosomático, si es que esa migraña me dio desde la separación. Listo. ¿Qué tendrá que ver eso con? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos también un proceso de psicosomatización y es que experimentamos en el cuerpo cosas que tienen que ver con las emociones, tienen que ver con la angustia. Entonces, acá es donde voy a hacer algunos subrayados. ¿Por qué? Porque las condiciones de potenciación, o sea, lo que puede potenciar, lo que puede mejorar, lo que puede ser especial, en la capacidad de un deportista de carácter de agenciamiento pueden estar suscritos a una respuesta sublimada. ¿Qué es una respuesta sublimada? ¿Cierto? Las formas como tramitamos empujes eróticos y agresivos, que son los de los seres humanos, todos, todos. ¿Cierto? Hay una frase que a mí me parece muy reveladora, no es necesariamente vulgar, pero nos pasa a todos, ¿cierto? Si vas a estar todo el tiempo en mi cabeza, al menos vístete. Sí, y vemos la gente en clave erótica, ¿cierto? Está como bonita y seguramente no quiero tener nada con ella, pero hay un asunto que nos pasa, ¿cierto? El erotismo nos acompaña en la vida cotidiana, en clave erótica de vínculo,
Entonces, llegas a una tienda y la persona que atiende te parece simpática, pues seguramente y hay un asunto y no le pediste el teléfono, no vas a salir con él, ¿sí? Entonces, y también en clave agresiva. ¿Cierto? Yo no sé cuántos de ustedes han madreado en el transcurso de la mañana cuando venía para acá. El que se metió, el conductor que se atravesó, el que salió tarde, el que no sé qué. Y a veces fantaseamos más allá de eso, que se choque, lo choco, lo piso. No lo hacemos. Pero cuando digo que la irrupción de lo psíquico aparece en clave erótica, en clave agresiva, es porque en la vida cotidiana pasa eso. ¿Y por qué no hacemos eso? Por fortuna, porque la cultura se sirve de tapón para ponernos también unas, unas restricciones. Si la cultura, ¿por qué? Porque eso no se debe, porque eso no se puede, porque eso no está bien, pues que tampoco, pues yo el más vulgar de todos, tampoco pues el, porque es delito. Hay gente que no solo piensa, acá le dice, es que muerto se ve mejor a lo bien. Y después hasta se interpela y dice, pucha, porque no se vaya a morir, porque eso, sí, como que no se la pueden reír con la culpa. Entonces, muchachos, eso es humano, eso es humano. Entonces, cuando digo que es una respuesta sublimada, ¿cierto? A esos impulsos eróticos agresivos como resolución, es porque el deporte, en su esencia misma, así como el arte, son formas sublimatorias. Entonces, claro, Claudia de niña, ¿qué hacía? Toda muñeca que le daba la descuartizaba. Le quitaba las manos, le quitaba la cabeza, le quitaba los vestiditos, etc. La llevaron al psicólogo. La llevaron al psicólogo porque esta niña que tendrá esta niña que descuartiza, será que esta niña es como asesina, la del caso 039, pues finalmente, ¿quién será esta psicópata en potencia? Ya ella logra entender en un momento que no está bien visto, porque ya de tanta sanción, de tanto llamado, de tanta intervención, ya hacen ver que eso no está bien. Y entonces, pero ella termina en judo y se vuelve una gran judoka. Ya logra descuartizarlas, pero de manera autorizada. Entonces, cuando la manera como competimos en lo que competimos no es inocente, ¿cierto? Lo que pasa es que es un saber que no sabemos que sabemos, el saber inconsciente, pero no es inocente. No es inocente las cosas que hacemos, lo que desmenuzamos o no desmenuzamos, lo que quebramos, lo que rompemos, la manera como competimos, de que jugamos. Yo soy un volante de marca, pero vea, me gusta es como el choque, el contacto, la confrontación. ¿Qué tiene que ver eso con la manera como asumís el vínculo con el otro en clave de confrontación? Entonces, podrían encontrar en esa guerra autorizada del deporte, que es una sublimación, una manera de descargar. Por eso inclusive quienes realizan ejercicios sienten que hay un asunto paliativo, que hay un asunto de descarga en, en la práctica deportiva. Y de hecho, pues también los que se paran más desde la fisiología dicen cuáles son como todos los beneficios que tiene la realización de la práctica deportiva. Entonces, ahí vienen formas resilientes que está tramitando uno a través de eso, formas resilientes, formas perversas, formas obsesivas que permiten, ¿cierto? Eso es la perversión, es otra charla, ¿cierto? Que hay de los rasgos perversos en el deportista de alto rendimiento. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque solamente aquel que puede tener un empuje perverso quiere romperlo todo, como aquel que quiere quedar campeón de todo, que quiere ganarles a todos, que quiere sobrepasarlos a todos. ¿Sí? Y eso deviene como posibilidad de resolución psíquica. Y bienvenida a esa resolución psíquica. Bienvenida, bienvenido, que descuartice, se descuartice en judo y no que siga pensando en otra manera de descuartizarse. Yo se apuntar a Luis. Sí, yo le quería preguntar, ya que está hablando sobre los impulsos, ¿usted cómo considera manejar la frustración en los deportistas cuando se encuentran en una etapa competitiva? Que nosotros sabemos que en esas etapas hay mucha ansiedad, hay mucho miedo, hay muchos nervios, la falta de confianza, ya están esos empujes psíquicos como el temperamento cuando no ganamos una competencia. Usted que está hablando de los alcances, nosotros como entrenadores, ¿hasta dónde podemos llegar para tratar de controlar o de guiar esos impulsos? Bueno, hay tres asuntos complejos que pones. Uno, tenemos un deportista en situación de frustración, ¿cierto? Y no ha competido, ¿cierto? No lo ha competido, pero está temeroso. Entonces, no podemos entrar a como desestimular la motivación mínima que permita que se sostenga sobre una ilusión con la cual pueda competir. Dos, yo interrogaría mucho
que el deportista puede hablar de lo que le pasa, porque hablar tiene consecuencias. Y cuando un deportista puede hablar de lo que le pasa, puede empezar a revelar cosas y hablar de lo que le pasa en cómo le pasa lo que le pasa. O sea, ¿dónde encuentra las cosas que le angustian? Todos hemos tenido noches en las que como que no podemos dormir, como que nos despertamos. Eso que nos pasa por la cabeza cuando no nos podemos dormir, que estamos entre el sueño y no sueño, esas cosas que irrumpen en lo psíquico, ahí hay unos nudos que producen angustia. Entonces, el deportista, ¿qué es lo que le produce angustia? Entonces, vamos a ver, que puede ser defraudar a quién, puede defraudarse a quién, o que sabe de su cuerpo, de su desempeño que le está generando que puede ser un temor a una lesión, porque no ha dicho que hay una cosita por ahí en el hombro que le chuza, pero, ¿sí? Entonces poder tratar de desentrañar qué es lo que hay ahí. Y si me estás diciendo, venga, no, es que no tenemos tiempo para eso, ya va a salir a competir. O sea, esa pesista sale enseguida. Ahí sí necesitamos técnicas de apaciguamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos momento de tramitar lo psíquico. No es momento, ya va a salir, ya va a salir. Nos toca sí o sí una tramitación por la vía del apaciguamiento fisiológico, ¿cierto? Lo que hace de la focalización, la visualización, la práctica imaginada, ¿cierto? Con la respiración que necesitamos apaciguar y tratar y reforzar la confianza. Pero listo, que pasa es que nosotros la reforzamos mucho como de mucho de nosotros hacia el deportista, tratar de que el deportista también sea, ahí hay otras técnicas como la del autohabla, ¿cierto? Entonces usted los ve que tal, se habla de sí mismos, sí. ¿Qué nos toca ahí? Cierto nivel de sugestionamiento que nos permita que pueda resolver en ese momento que es punta de la competencia. Pero venga después de eso, porque es que gana la medalla y creemos que el conflicto o el asunto quedó resuelto. No, no quedó resuelto. ¿Cierto? Puede que se gane la medalla, un deportista puede ganar la medalla con conflicto aún en condición de sugestión, a través de condiciones de sugestionamiento, sí. ¿Sí? Entonces, son posibilidades de resolución psíquica que contrastan, ojo, con la valoración social del logro, la exigencia, el disciplinamiento, el talento, el esfuerzo, la competitividad. ¿Por qué? Porque todo eso podría estar enmascarado formas oscuras o moralmente inadecuadas. ¿Cierto? ¿Cuáles son las formas oscuras o moralmente adecuadas de la señora? ¿Cierto? Que descuartiza las muñecas. ¿Cierto? Y por eso cuando encontré una infidelidad, ¿cierto? Y lo que decían es que me provoca picarla, ¿sí? Me provoca picarla. O sea, eso lo acompaña. O sea, no crea que con el judo resolvió con la sublimación, pero el empuje le queda. Y le queda. Entonces, eso puede estar enmascarando formas oscuras o moralmente inadecuadas. ¿De qué? De esa satisfacción pulsional que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué pasa con la satisfacción pulsional? Que no se acoge a ninguna regulación cultural. Por el contrario, se inspira en todo aquello que la limita. Por eso decimos que lo prohibido es como más rico. Venga, sí, ahí está lo pulsional. Es que como que sí, ahí está lo pulsional. Entonces, eso está proyectado en cómo se proyecta un sujeto deportista ahí, a través de la subordinación, de la subyugación, la eliminación, el sometimiento del otro. Porque en última es una pugna, ¿a quién le gano? ¿Cómo le gano? ¿Cierto? ¿Qué significa para mí derrotar al otro? Psíquicamente, ¿cómo quedo después de derrotar al otro? Y no nos vamos al deporte, vamos a una pelea callejera. ¿Cómo queda un pelado, cómo queda una persona, una pelea callejera que gana? Dicho, ¿y cuántos más? ¿Cierto? Como con el ego, como la cosa levantada. Y que de ahí deriven precisamente la fuerza y la consistencia que sostienen la competitividad o la diferencia como deportista. Entonces es muy paradójico, ¿cierto? Que de tus formas más oscuras son precisamente aquellas que estimulan o empujan lo excepcional de tu rendimiento o de tu capacidad. Esto contrasta con esa versión moralizada, animada, positiva, que presupone un sujeto liberado de pasiones humanas. Nuestros deportistas, como nosotros, son sujetos con pasiones, son sujetos con conflictos. O sea, usted es deportista, ay, tan bueno, usted está como las personas que no tienen problemas. Algunos que ganan bien económicos seguramente no los tienen, pero como sujetos.
Eso no le resuelve a uno, no le resuelve el conflicto psíquico que pueda tener. Entonces, esto sin contar con ese fetichismo en el que cayó la industria del deporte hoy, que tiene que ver con el cuerpo, el equilibrio, la estética, y que están amparados en juventud perpetuada, en belleza estereotipada y una concepción de equilibrio y salud sin conflicto. No es posible una concepción de salud sin conflicto. Es decir, el conflicto es inherente a la experiencia de vivir, lo mismo como la angustia. La angustia también es inherente a la experiencia de vivir. Entonces, acá muy rápidamente, ¿cuánto me queda? Un minuto, no sea mentirosa. Sí, que me entretienen. Entonces, no, finalmente, o sea, se potencia capacidad neuropsicológica, es necesario, necesario. Cierto, condiciones de función ejecutiva, atención, percepción, memoria, motivación, manejo de estrés, venga, todo eso hace parte, es necesario también en la constitución del deportista. Solo que, solo que no olvidemos una constitución paradójica en particular que tiene que ver con la subjetividad. Entonces, acá hay simplemente un panorama de algunas de las técnicas, visualización, focalización, técnicas vivenciales, como los habíamos mencionado, sino que no me quiero ir sin tres asuntos puntuales. Uno, ¿cuál es el problema? Que se pretende trabajar sobre la base de un sujeto idealizado, que está medido, diagnosticado, que está interpretado por el experto, y el psicoanálisis es la única práctica clínica que pone saber del lado del paciente. ¿Por qué? ¿Quién es el que sabe sus síntomas? Usted. Entonces, ¿a qué viene? A que a través del ejercicio transferencial usted pueda saber sobre sí. Entonces, no es que uno vaya y uno habla y hace o amplifica una palabra, o hace un tono, o hace un comentario corto, breve, y uno queda como en las mismas. Finalmente de eso se trata un proceso de terapia desde esa perspectiva, que usted pueda encontrar la relación con lo sintomático, con su inconsciente. Pero entonces se pretende un sujeto, ¿y qué presupone una normalidad? Eso que nos interroga con la concepción de anomalía y su relación con la resolución de los deportistas. Ciertas formas sintomáticas constituyen paradójicamente el empuje de lo que los hace excepcionales. Sí. Le quita usted esa agresividad a Gerardo Bedo, ya se lo vuelve a quitar un valor, porque hay algo de eso que con lo que él jugaba, como lo hacía, ¿cierto? Como esa rivalización tenía tan particular que hacía posible que quitara lo que quitara, que pegara lo que pegara. ¿Cierto? Tenemos récord de rojas con él, entonces, nadie lo va a quitar. Y pretendemos extinguir, eliminar las formas sintomáticas. Entonces eso es muy particular. ¿Por qué? Porque hay algo en lo sintomático que es paradójicamente algo en lo que moviliza. Entonces es muy loco, pero sí. Entonces, yo hablaba con quienes sacaban a Juanfer en su momento. Entonces, si lo hubiéramos sacado más temprano en la Comuna 13, de pronto el disciplinamiento hubiese sido distinto. Yo posiblemente, pero yo no estaría seguro si la creatividad que utiliza como resolución de eso paradójico también hubiese sido similar. O sea, hay asuntos que como les digo, son paradójicos porque son inextinguibles, no son desarraigables de la estructura. Es decir, nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. Ya, cada uno de nosotros ya es una estructura. ¿Qué tenemos que hacer? Arreglémonos la vida con eso que tenemos, ¿cierto? Sin dejar de soñar, sin dejar de tener ideales, pero no es posible ser otra cosa, ¿cierto? Por eso damos lo que somos, ¿cierto? En la manera como lo hacemos. ¿Y qué sería algo de lo ético? Propiciar el deseo de una revelación, propiciar el deseo de un deportista de quererse interrogar, pero muchos deportistas hoy encuentran es una demanda de resultado. ¿Cómo hago para? O sea, solamente lo puntual, para aprender a manejar el momento de la competencia, el momento del estrés. Y si nosotros los llevamos a que si quieran interpelar un poco por cuáles son las razones por las cuales te estresas, cuáles son las razones por las cuales te da desconfianza, cuáles son las razones por las cuales fracasas en el último momento, cuáles son las razones por las cuales te caes tan fácil, cuáles son las razones, vamos a mirar algo de la estructura que posiblemente le permita hacer una movilización subjetiva y competir de otra manera también, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los límites?
Los alcances, muy rápidamente, lo que pasa es que los alcances, ¿cierto? Desde lo cognitivo, los alcances para trabajar, digamos, un sujeto en la vida desde la revelación de su síntoma que lo acabo de mencionar, ¿cierto? Y si no queda la sugestión como recurso, como el ejemplo que te ponía ahora, que sea en la pregunta, ¿cierto? Si vamos a intervenir sobre el momento puntual de la competición. Pero acá los límites. No podemos hacer más que con nuestros propios recursos psíquicos. Los de las paradojas que empujan eso excepcional de la condición, observen sus deportistas, que es eso paradójico del excepcional, porque voy a cerrar enseguida con los tres complejos y la manera como los tres complejos nos ponen en relación con el poder, con el saber y con el semejante. La ficción de completud, no. Un sujeto desde el vacío siempre tendrá deseo porque solo se desea algo que falta. Un sujeto que se sienta completo no va a sentir deseo. A veces que decimos, es que parece que no tienen ganas. Sí, porque les hemos hecho creer que ya lo tienen todo. Un sujeto con falta es un sujeto con deseo, un sujeto con deseo es un sujeto con anhelos, con ideales, pero también con angustia, porque aquello que no se tiene y se desea es producto del deseo, pero también producto de la angustia. Eh, por eso, provoca el deseo de interrogarse, saberse implicado, que algo de lo que le pasa tiene que ver con usted, porque además el deportista ya con esa mala, es que yo no sé por qué. No, venga, vamos a tratar de saber por qué, porque usted sí sabe, lo que pasa es que no sabe qué es lo que sabe, pero usted sí sabe. Entonces acá, todo desarrollo de un ser humano es dinámico y pasa por sucesión de crisis, ¿cierto? Del vientre al nacimiento, del nacimiento a la palabra, del destete, la entrada al colegio, la salida del colegio, la adolescencia, la pubertad, los cambios fisiológicos hormonales, los que se casan, los que se separan, la muerte de los padres, de los familiares, la ruptura, la vejez. Pasamos toda la vida resolviendo crisis. Finalmente, la experiencia de estar vivo nos lleva a esa situación de crisis. Y nosotros nos relacionamos con el mundo y con el otro, hacemos vínculo a partir de estos tres complejos, de la resolución. ¿Hay una resolución adecuada? Ninguna, todos aquí lo resolvimos, todos, aquí estamos. Y tenemos nuestros propios complejos, nuestras propias maneras de relacionarnos, ¿sí? Usted bien celosa, ¿cierto? Usted, ¿cierto? Cada uno, a mí es que se le ve. Entonces, va usted a mirar, va usted a mirar y cada uno de nosotros tiene unas resoluciones particulares. En esas resoluciones particulares tiene que ver con la manera como interpretamos e hicimos ese tránsito. Bien, mal, no, aquí estamos, como con los propios demonios. Entonces, el de destete, que tiene que ver con la imagen del seno materno. Aquí cuando hablamos de destete tiene que ver con la manera como nos relacionamos con el objeto perdido. Y eso tiene que ver con nuestras búsquedas y nuestros anhelos. El de intrusión, que se ve muy patentico en el deporte, y es la relación con el semejante. Entonces ahí es la manera como nuestros deportistas rivalizan, ¿cierto? Rivalizamos épicamente, realizamos por encima de lo que sea, al interior de los equipos de los deportes de conjunto, cómo se ve esa rivalización. También la rivalización por el puesto, pero también la rivalización por el lugar que ocupo en el deseo del grupo, la relación que ocupo en el deseo del entrenador. Y ahí viene la de Edipo, que tiene que ver con la imago paterna, y esa tiene que ver con la ley, con la ley. Entonces ustedes ven que hay deportistas que no se las arreglan con la ley, que no se las arreglan con el disciplinamiento. No, ese se perdió por indisciplinado. No, tenía todo el talento, pero ¿cierto? ¿Qué hay ahí? Deportistas que, en el caso del fútbol, por ejemplo, que todo lo alegan a los árbitros, que nada les sirve, o que desafían la autoridad del entrenador, que le dan en el camerino, siga de ahí para allá. ¿Qué nos dice ese deportista en su constitución subjetiva? Entonces, observen entrenadores el comportamiento de sus deportistas en relación con sus semejantes, en relación con el rival, en relación con el rival, en relación con quien encarna la autoridad. Y eso se ve inclusive en el tema escolar, en la relación con el profesor. Entonces, ¿cómo rivaliza con sus pares? ¿Cómo se asume con la ley? Y cuál es la relación como con su deseo. Que bueno, aquí ya voy cerrando. ¿Quieres ese? Listo. Entonces, míreme pues lo que le pasó a este man. Él llegó al Madrid y lo llamaron el Whisky Schneider. ¿Cierto? ¿Por qué? De la noche.
Y lesiones, indisciplina, bajo rendimiento, el Madrid se lo vendió al Inter. Mourinho sacó lo mejor de él. Esperemos que haga lo mismo entonces con el O'Hare. Y en 2010 ganó, bueno, ganó todo eso, triplete, la final del Mundial, quedó cuarto. En mayo de 2020 dijo en una entrevista, podría haberme convertido en Messi o Ronaldo, simplemente no tenía ganas de serlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Disfruté de la vida, me tomaba alguna copa de más y en esos detalles estuvo la diferencia. Ellos hicieron muchos sacrificios. Cumplió 39 ya, y se dedica a una buena vida. Tenía todo para hacer mucho, pero él es feliz. Entonces ahí hay una relación compleja con lo que llamamos el goce, en términos psicoanalíticos. El goce. Y es por esto último, esto es lo último. Sí, lo último. Porque arreglárselas con el empujo pulsional es cosa compleja, para el sujeto deportista y para nosotros, para cada uno de nosotros. El disciplinamiento es una decisión dolorosa. O sea, ser normativo, ser obsesivo, ser como moralmente correcto, también es doloroso. ¿Por qué? Porque no es posible un goce por la vía del disciplinamiento, porque el goce lo es precisamente allí en donde la pulsión insiste y la moral restringe. El goce está allí precisamente donde la moral restringe y ahí es donde la pulsión insiste. Entonces, claro, usted quiere ser infiel, sí, pero no puede. O sí puede, pero no debe. ¿Cierto? ¿Qué hay ahí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Me tomo dos copas de más, tres, me participo en los terceros tiempos con el equipo y de algún modo hago una sublimación. De ahí la posibilidad de entender a los que fracasan cuando triunfan. Encontramos artistas, deportistas que a pesar de su logro, su vida fue devastada. ¿Cierto? Si Maradona estuviera aquí, que uno preguntarle, venga, bueno, ¿usted fue feliz? Maradona no pudo volver de México 86, no pudo volver. Los que fracasan cuando triunfan. Whitney Houston murió en las condiciones que murió, sobredosis. ¿Cierto? ¿Qué hace que un sujeto teniéndolo todo, los que fracasan cuando triunfan? Cuando el empuje de lo pulsional puede más que el disciplinamiento que le permita sostener un talento. Entonces, aquellos que ganando en deseo pierden en goce. ¿Qué gana en deseo? El deseo tiene que ver con lo social. Cierto, yo tengo el prestigio, tengo el reconocimiento, etcétera. Pero ¿por qué pierdo en goce? Porque restringirme a ello hace que tenga que hacer unas regulaciones, pero entregarme a lo otro hace que pierda la relación con la vida y la existencia misma. Y si bien, ojo, el desborde atormenta por la moral, asimismo la restricción atormenta por inhibición. No hay un punto de equilibrio. Pues, ¿qué cosa es mejor? Cada uno finalmente hacer una ética de su deseo. ¿Por qué? Porque nadie se fantasea iluminando figuras de luz, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Muy bien, eso era simplemente, dejo simplemente el bonus track de una segunda parte, que sería psicoanálisis aplicado al deporte, los tres elementos psíquicos el juego del deporte y cómo interviene el psicoanalista en el campo del deporte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? No tengo. Bueno, vamos a continuar, pero vamos a aprovechar la presencia del joven Tello Cocker para que le entregue la medalla. O sea, no es cualquiera. Es Coque Tello. El nombre de cariño. No es solamente los nombres. A mí me lo escribieron, ¿no? O sea, que yo no tenía. Todavía no le puedo decir tuyo.